Buen día a todos, mi nombre es José Manuel, soy ingeniero electricista y desde hace varios años trabajo como proyectista de instalaciones eléctricas, por lo que me complace darles la bienvenida a otro video tutorial sobre Dialux Evo. Bien, algunas veces sucede que por la metodología de trabajo en AutoCAD a la hora de realizar los proyectos, cuando importamos un plano a Dialux, no nos permite cargarlo. El programa nos muestra el error de que el dibujo contiene referencias a dibujos no encontrados y nos recomienda que guardemos el plano en la versión de forma que no contenga ninguna referencia. Esto más bien quiere decir que como el dibujo está conformado por varias referencias y el programa no puede encontrar esas referencias, tenemos que preparar el plano de manera tal que no contenga ninguna referencia externa para poder importarlo. Entonces, en este video les voy a enseñar a cómo preparar un plano de AutoCAD para importarlo a Dialux Evo y solucionar este error. Ok, ahora nos vamos hasta el dibujo que importamos hace un momento. Y si nos movemos hasta las referencias externas, podemos ver que contiene dos. Una de falsos techos y la otra de mobiliario. Primeramente, vamos a eliminar estas dos referencias. Ok, aquí tenemos abiertos los planos que estaban cargados como referencia que acabamos de eliminar. Nos desplazamos hasta el dibujo falsos techos y hacemos lo siguiente. Vamos a seleccionar todas las líneas del falso techo con los niveles para copiarlos con un punto base y pegarlos en el plano oficinas. Bien, comenzamos seleccionando las líneas. Seleccionamos los niveles. Ahora los copiamos con un punto base. Y nos movemos hasta el plano oficinas para pegarlos en el mismo punto donde los copiamos. Perfecto, terminamos con los falsos techos y hacemos lo mismo con el mobiliario. Primero lo seleccionamos todo. Ahora lo copiamos con un punto base. Y nos desplazamos hasta el plano oficinas para pegarlo en el punto donde acabamos de copiarlo. Bien, terminamos de preparar el plano y les voy a explicar lo que acabamos de hacer. Anteriormente, el plano estaba conformado por otros dos dibujos cargados como referencia, lo que nos impidió importarlo a Dialux. Entonces, para solucionar ese problema, primero eliminamos las referencias y después fuimos a los dibujos que estaban cargados como referencia y los copiamos al archivo base, en este caso, el plano oficinas. Ok, ahora damos clic en guardar para que el dibujo actualice los cambios. Y nos vamos hasta Dialux Evo para importarlo. Clic en cargando plano. Lo seleccionamos
y Glee en abril. Bueno, como estamos en el asistente de importación y la vez anterior el programa no nos permitió llegar hasta este paso, podemos concluir que lo que hicimos con el archivo oficinas ha dado el resultado que esperábamos. Solo nos viene quedando terminar la importación. Entonces, espero que sigan viendo los videos tutoriales. Si les gustan, denles un like y no dejen de suscribirse al canal. Cuando lo hagan, activen la campanita de notificación para que YouTube les notifique de que se publicó un nuevo video. También, cualquier duda que tengan me la pueden comentar y con mucho gusto trataré de ayudarles. Muchas gracias por dedicarme un poco de su tiempo. Tengan buen día y nos vemos en un próximo video.